tardes. ¿Ya? Sí, que sí se escucha. Vamos a seguir con la... Estamos revisando los sistemas de regulación del tránsito y habíamos visto un resumen de los tres tipos de sistemas que existen: el de tiempos fijos, el control actuado y el control avanzado o centralizado. Creo que ya habíamos leído el primer párrafo. Pues bueno, vamos a ver aquí en la figura 5 en la que viene descrito con un mapa conceptual cómo es que funcionan los diferentes componentes de un sistema de regulación de tránsito. En este caso es un sistema actuado, es decir, estamos hablando del intermedio, ¿no? Y ahora hablaremos de los otros dos. Este es digamos, el esquema general, y el control aislado o de tiempos fijos es un caso particular de este, y también el control centralizado es un caso particular del sistema actuado, ¿no? Así que bueno, veamos el caso general, que es el que está representado y que tiene 4 elementos que son los que se llaman, que componen el sistema y que están en interrelación, esos 4 elementos. Primero es el detector, y el detector es un dispositivo que está generalmente embebido en el pavimento o en la superficie de rodamiento, y normalmente es una especie de espira. Una espira es como un aro, ¿no? Y entonces tiene un cable de 2 canales, perdón, y esos 2 canales se conectan hacia el controlador. Entonces, este detector, que puede funcionar como el sistema de tubos neumáticos que creo que ya les mencioné, el detector lo que hace es determina cuántos vehículos están dentro de la espira. Eso se llama ocupación, ¿no? Cuántos vehículos están ocupando la espira y en qué tiempo se están reemplazando. Con esa medición, envía la información al controlador, ya sea que le diga que no hay ya vehículos dentro de la espira, es decir, que ya se disipó la fila, o ya sea que le diga que hay todavía un vehículo dentro de esa espira. Entonces manda la señal, si hay o no hay, al controlador. El controlador lo que hace es interpreta esa señal, que es una señal binaria, es decir, estás o no estás, y transfiere la información, bueno, a través de esos algoritmos, manda la indicación si no hay o hay, para que el algoritmo determine si termina el tiempo de verde, cambia a un amarillo o cambia al rojo, ¿no? Entonces, en los sistemas actuados, como decíamos, depende de que un vehículo esté presente o no en la vía. Y hay un tiempo de verde mínimo y hay un tiempo de verde máximo. Entonces pregunta, ¿hay un vehículo aquí? Sí. ¿Hemos cumplido con el tiempo de verde mínimo? No. Entonces la señal es manténlo en verde. Y así va haciendo esa pregunta, y hasta que llega el momento donde dice, ¿hay vehículos todavía en la espira? La respuesta es sí, pongamos. Pero resulta que el tiempo de verde máximo ya se terminó. Y en ese momento, aunque haya un vehículo, manda la señal de que cambie el color del semáforo, ¿no? Entonces así funciona. Entonces es el algoritmo que tiene adentro el controlador, y una vez que recibe la indicación de qué color debe mantenerse, pues entonces la luz del semáforo se mantiene o cambia, ¿no? Eso es a través de la señal del controlador. Y con eso el conductor pues decide qué hacer, ¿no? Si se detiene, si pasa o ¿cómo se llama? O continúa circulando, ¿no? Y si continúa circulando, se detiene o lo que haga, pues eso va a afectar en la lectura que tiene la espira. El detector manda la información al controlador y así va a estar eso iterando, ¿no? Ahora,
¿De qué depende los parámetros de esta relación que hay entre esos cuatro actores? Depende de dos elementos, ¿no? Los indicadores de desempeño. A partir de una configuración dada, lo que revisamos es, bueno, pues qué tan largas son las filas, cuánto se tardan los vehículos en cruzar. Y si no se cumplen, pues entonces tendríamos que hacer ajustes, ¿no? Entonces el sistema en sí lo que hace pues es medir, generar esos indicadores de desempeño, y el regulador o el que se encargue de operar el sistema de semáforos informará o definirá cuáles son esos objetivos que debe de cumplir. Por ejemplo, que los vehículos en conjunto, en promedio, no pasen más de 5 segundos, o más de 8 o más de 15 segundos en la intersección. Entonces depende, ese es el objetivo, ¿no? O que la fila no sea más a 50 metros, no sé. Y entonces, en función de esos objetivos, pues van a ir alimentando, en este caso, al controlador, al algoritmo, con esos parámetros, y en función de eso, pues va a ampliar, reducir los tiempos de rojo, verde y amarillo, y va a tomar va a darle las indicaciones, ¿no? al sistema. ¿De acuerdo? Ahora, este proceso no solamente depende pues de señales y de requerimientos o de objetivos. Depende también de cuáles son las características de la intersección, es decir, su geometría, y también pues de cuántos vehículos están circulando, ¿no? La geometría está representando la oferta, y los vehículos que pasan pues es la demanda. Entonces es la relación oferta-demanda, otra vez, que ya les había mencionado, la que se pone en relación para determinar pues cómo tiene que operar el sistema, ¿sí? Entonces aquí tienen oferta, demanda y un sistema que regula la relación entre la oferta y demanda, que es este conjunto de 6 cajas, ¿no? Y 4 de los elementos del sistema pues están en interrelación, pero necesitas definirle cuáles son tus objetivos y necesitas evaluar el desempeño de tu sistema. Entonces, grosso modo, es así como debe de funcionar un sistema de regulación de tránsito. Ahora, el caso particular, que es un sistema de tiempos fijos, ya que está explicado esto, o si tienen dudas, díganme las dudas, pero la pregunta que les hago, o que le hago, no sé quiénes estén aquí, es ¿qué parte le falta a un sistema de tiempos fijos de este sistema? Dado que ustedes ya saben que es un sistema de tiempos fijos, ¿no? ¿Qué creen que le falta? Es que ¿qué creen que es lo que les falta? Los escucho. ¿Qué le falta a este sistema? Si fuera un sistema de regulación con tiempos fijos, ¿qué es lo que no tiene de todo este sistema? Y pues es simple, ¿no? Vean ahí qué es lo que no tiene, pues ahí tienen la lista. Empiecen por... Tiene una intersección, una intersección con tiempos fijos, perdón, tiene una geometría, ¿sí o no? No les escucho. No les escucho. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, sí tiene una intersección, una No, geometría, perdón. sí tiene una geometría. Bueno, sí tiene una demanda de vehículos, ¿no?
sea, si hay vehículos que pasan por la Sí. intersección, obviamente, pues así sigan y vean qué es lo que no tiene y dígame qué es lo que no tiene una intersección aislada o con tiempos fijos. Peatones. Peatones, sí, sí hay, ¿no? Hay coches, hay peatones, hay todo. Entre una intersección de tiempos fijos, hagan de cuenta, cualquier intersección de Puebla es de tiempos fijos, vamos a suponer, ¿no? No, no es así, hay algunas que no, pero la mayoría sí. Entonces ahí hay peatones, hay ciclistas, hay automovilistas, hay transporte público en general, ¿eh? ¿Qué más? Ahí tienen los elementos, nada más es cuestión de que lo chequen. ¿Tiene un detector? ¿Sí tiene un Sí. detector? ¿Así? ¿Cuál es? O sea, ¿sabemos cuántos vehículos pasan en cada intersección con tiempos fijos? Yo creo que no. O si hay, yo no lo conozco, ¿no? Acá en México no, ¿verdad, Inge? No, justamente es lo que no tienen estos sistemas. Les decía yo en un principio que las intersecciones con tiempos fijos, pues lo único que tienen es el tiempo que debe durar cada señal y las fases, ¿no? Porque cuando te prenden el semáforo en verde, pues te indican qué movimientos se pueden hacer, ¿sí? O te indica más bien cuáles no se pueden hacer. Es más sencillo, ¿no? Entonces, tienen eso y los tiempos duran lo mismo. Ya les había dicho, y creo que fue una tarea que tenían que hacer, bueno, varias actividades que tenían que hacer con ese video, pues habrán visto, o a menos que me digan, oiga, es que eso lo que usted nos está diciendo no es cierto, pues díganmelo ahora. Si ustedes descubrieron que la intersección que analizaron, pues a cada momento cambia sus tiempos de ciclo. ¿Es así? Sus intersecciones, las que fueron ¿se acuerdan que a la primera semana yo les dije, vayan a darse una vuelta a una intersección, hagan un video, ¿no? Bueno, ya hicieron por ahí la medición de los movimientos, identificaron los movimientos, no sé si tuvieron la curiosidad de ver los tiempos de ciclo y de medir cuánto duraba el verde, ¿no? ¿Sí han visto eso o no? Sí, ingeniero. Ujú. ¿Y cómo es ese verde? ¿Es siempre fijo? ¿Cambia cada momento? ¿Cómo es? Por ciclos. Por ejemplo, en mi intersección, va por ciclos. A ver cómo es eso por ciclos. Digamos que tengo dos intersecciones, la de Camino Real a Cholula y la de la desviación de periférico, Ujú. y ahí se va por ciclos, aunque hay unos que duran más que otros. Por ejemplo, para entrar a una calle aledaña, por ejemplo, a la Colonia del Barrial, eso sí tarda bastante para pasar y dura muy poco, ¿no? Y la continua de la calzada, esa sí es el semáforo, pues sí, más que nada por el tránsito tan intenso. Bueno, pero lo que usted me está diciendo son fases, no son ciclos. Otra vez, las fases son el conjunto de movimientos que están permitidos cuando la luz está en verde. Esa es una fase. Y en un semáforo ustedes tienen varias fases, es decir, los movimientos están agrupados, generalmente por ramales. Entonces, si ustedes se paran en el ramal 1, van a ver que se permiten ciertos movimientos. Esos movimientos, si se permiten todos a la vez, esos son los movimientos de la fase. Puede ser que se permitan dos y otros dos después. Entonces, ahí en ese ramal están aplicando dos fases. Pero lo que nos interesa saber es cuántas fases tiene el semáforo. ¿Sí? Entonces, como hicimos en el ejercicio, ¿qué movimientos se permiten a la vez? Cuando la luz está en verde, ¿quiénes pueden hacer giros, ir de frente y demás? Esos que se permiten mover son las fases. Esas fases, si sumamos las fases,
de la intersección nos da el tiempo de ciclo. El tiempo que dura cada fase, si lo sumamos, nos da el tiempo de ciclo. Obviamente más los tiempos de amarillo, que generalmente son preventivos, ¿no? Y de rojo. Bueno, de rojo no, normalmente es de verde. O pueden medir los rojos o pueden medir los verdes. Pero al final, un ciclo tarda lo mismo en una intersección de tiempos fijos. Si son 90 segundos, pues son 90 segundos que tarda a las 8 de la mañana, a la medianoche, a las 7 de la tarde, etc. Es el mismo, por eso se llama de tiempos fijos. Son 90 segundos, tiene 3 fases y cada fase tiene 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Y en cada fase pues se permiten ciertos movimientos, como el ejercicio que hicimos. ¿Sí? Entonces me preocupa que todavía no sepamos qué es una fase, qué cosa es un ciclo, qué es un movimiento. O sea, que se expresen de esa forma después de, no sé, llevamos casi a la mitad del curso. Entonces, una intersección de tiempos fijos no tiene detector. ¿Para qué lo quieres si el tiempo es el mismo todo el tiempo? O sea, no importa, la demanda es indiferente, ¿no? Si hay pocos, muchos o ninguno, de todas maneras va a durar 90 segundos. Entonces, no hay un detector. El detector, como les digo, es un cable que se mete, lo voy a decir en términos vulgares, se mete en el pavimento. O sea, es una ranura y ahí se mete ese cable. ¿Sí? Entonces es posible que después de 2 pavimentaciones, que eso casi nunca sucede en Puebla ni en este país, pues a lo mejor ya no se ve. Pero aquí tiene años que no pavimentan las calles, entonces se vería la ranura en el piso. Y más de que se vea en el piso, se darían cuenta ustedes que esos semáforos, esos tiempos de ciclo cambian en función del día. De repente pasa uno más rápido, de repente más lento. Me refiero al color verde, ¿no? O al rojo, como quieran verlo. Entonces, un sistema de control fijo no tiene un detector, no lo necesita, porque es fijo. ¿Sí? Es como una persona que come a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde, tenga o no tenga hambre, haya hecho algo o no haya hecho nada. Es fijo. Y se come todos los días una hamburguesa con papas fritas. Tenga hambre o no tenga hambre, lo necesite o no lo necesite. Eso es de tiempos fijos, para que me entiendan, ¿no? Porque no veo cómo se los tengo que explicar de la manera más sencilla. Eso es lo que no tiene. Ahora, lo siguiente, ¿tiene un controlador de tránsito que determina cuándo se prende el amarillo y el rojo? ¿O no tiene? ¿Qué creen? Esto ya es lógica, ¿no? ¿Creen que tiene o no tiene? Que no tiene. No tiene. Pues entonces es un problema. Porque ustedes han visto que de repente los policías se paran ahí, tienen una llavecita, abren un cajoncito y se ponen y le meten la mano ahí adentro y quitan los semáforos o cambian los tiempos. ¿Sí? Entonces no hay otra manera para que las luces se prendan de manera sistemática cada 90 segundos si no tienes un controlador. Así sea el más arcaico o el más básico. Piensen en lo más básico, ustedes seguramente hicieron este ejercicio en la secundaria, les hicieron prender una luz, ¿no? Hicieron una instalación eléctrica o bueno, un foco, le pusieron un cable, una batería y cuando ponían los 2 polos en las baterías se prendía la lucecita, ¿no? Si no han hecho eso, pues háganlo. Les servirá y podrán resolver muchas cosas en su casa si hacen eso, así de básico. Compren un socket que ya los venden con los cables pelados y luego métanlo en los dos, con cuidado obviamente, en un contacto, así. Pónganle un foco y verán que se va a prender. Ahora tomen un cable solamente
entre dos puntos que estén conectados y pongan el foco, eso se llama ponerlo en serie, y ponen los dos extremos en la misma línea y se va a prender el foco. Y si pelan los dos cables, en los dos, el polo positivo y el negativo, y los conectan, eso es en paralelo. ¿Sí? Entonces, si fuera un sistema sin controlador, tendrían que tener un switch. Ustedes todos los días que prenden la luz en su casa, lo que están activando es un switch o un interruptor, para decirlo en español, ¿no? Ese interruptor lo que hace es corta la circulación del fluido eléctrico y por eso se apaga la luz, porque ya no tiene la energía que circula y se apaga. O sea, el foco es una cosa mecánica, ¿no? Si no tiene el flujo eléctrico, pues no se prende. Pues eso es lo que hacen todos los días. Entonces, si no tuviera controlador, entonces ese semáforo pues tendría que tener una persona, un policía, subiendo y bajando el switch cada 90 segundos. Y no solamente uno, varios, porque para cada ramal necesitaría tener un switch, ¿no? Para prender los focos. Pues no, un semáforo no es otra cosa que un foco. Si ustedes ahora ya con los dispositivos inteligentes, ustedes pueden incluso ya programar su foco, ¿no? O hay focos que son sensores a la luz, cuando no hay cierta luminosidad se prenden. Es decir, se activa el interruptor. Entonces tienen unas fotoceldas que esos serían los controladores que perciben la intensidad de la luz y en función de eso, pues hacen la función que ustedes hacen todos los días de prender el foco con el dedo. Y en Internet de las Cosas, ahora ustedes pueden desde su celular prender y apagar los focos, ¿no? O activar sus cámaras, o hacer muchas cosas a la distancia. Bueno, realmente es por una red, no hay magia, es el Internet, a través del cual pasan la información y eso es el controlador, ¿no? Tienen un dispositivo que desde la señal de Internet le dice cierra el circuito o abre el circuito. Es lo mismo. Entonces, si no sabemos cómo funciona un foco, pues estamos jodidos porque no vamos a entender nada de esto. De ahí la importancia de haber estudiado la secundaria. Porque eso, a lo mejor ustedes ahora a la distancia dirán, bueno, qué tontería fue que nos pusieran a hacer un circuito eléctrico en la secundaria. Pues aquí está la tontería. Para eso sirve. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene un controlador. Es arcaico lo que ustedes quieran y solamente tiene una opción que es definir un periodo de tiempo que es único para todo el día. Tú quieres un controlador que lo cambie para diferentes periodos del día, bueno, pues tienes que pagar 3 millones de pesos. ¿Sí? Y estos que tienen ahora, pues no sé, valdrán 5,000 pesos, ¿no? Porque hacen lo básico. Si tú vas a la ferretería y compras un interruptor, pues vale 20 pesos. Si tú vas a Steren y pides un foco que sea sensible a la luz y que le puedas programar las horas de inicio y no sé qué, pues igual te cuesta 200 pesos, 10 veces más, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Tiene un elemento en el cual los usuarios puedan ver las luces. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si no, como, no, pues no sería un semáforo. Así que sí hay un arreglo feo y lo que ustedes quieran, pero lo hay, ¿no? Y luego los usuarios le atienden a lo que dice el semáforo, pues bueno, sí, seguro, muchas veces o pocas veces depende, ¿no?
Hay quienes se saltan los semáforos, en general en Puebla más o menos lo respetan, pero en otros lugares pues el semáforo está pintado, ¿no? La gente ni caso le hace. Sí, entonces, si ahora ustedes deben ser capaces de poner ese mismo esquema, pero para un sistema de tiempos fijos. Entonces, si no hay detector, ¿qué pasa? No hay, eliminemos el detector. Entonces, ¿cómo sería el usuario a quien responde? ¿Quién hace el papel de, bueno, no hay detector? Una vez que el usuario responde a la pantalla, pues espera, pasa el tiempo, el controlador no responde al detector porque no hay. Entonces el controlador pues se mantiene siempre ni se inmuta, ¿no? Entonces la única relación que habría, y ahora se me ocurre una idea para hacerle, para incluir en el examen, la única relación que habría, porque esta es cuestión de pensar, no es nada más de decir ya lo leí, ya sé de qué se trata, ¿no? Entonces aquí hay que aprender a pensar. Entonces la única relación que quedaría sería la última, la pantalla y el usuario. Y el controlador de tráfico que pone los colores a la pantalla y ahí se queda. Entonces solo había una relación secuencial, se prende la luz, digo, el controlador manda la señal de que ya es momento de ponerlo en rojo o amarillo, lo que sea, el usuario responde y continúa, y ahí ya no hay retroalimentación, ¿no? Entonces habrían estas tres cajas que estarían secuencialmente, ya no habría una interacción. Ahora, la siguiente pregunta, ¿se evalúa el desempeño de las intersecciones en Puebla? ¿Ustedes creen que eso se evalúa? ¿Se revisa? Al parecer no. No, ¿verdad? Entonces tampoco, también le falta eso, aunque seamos pobres, deberíamos de por lo menos revisarlo, pero nuestra pobreza llega a este nivel también de mental, ¿no? Entonces ni siquiera somos capaces de tener una hojita, una tablita y mandar al policía que no hace nada, porque yo no sé qué hacen los policías, pero no me parece que hagan gran cosa. Y tienen ahí un ejército que según que la seguridad. Pero ¿cuál seguridad si cuando pasan problemas son los primeros que se esconden? Entonces, bueno, pues mándalos a revisar los semáforos, ¿no? Todos los días, este es tu sector, estas son tus calles, va y revisa y anota aquí en esta tablita cuánto se tardan en cruzar y cómo están las filas. Pero no, nuestra pobreza llega también a ese nivel. ¿Y creen que la autoridad tiene unos objetivos que debe cumplir sobre la operación de la circulación en los semáforos, sí, del tránsito en los semáforos? ¿Creen que eso existe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Que si creen que estamos en la parte de arriba, ¿no? Yo estoy revisando todos los elementos. Y arriba dice objetivos deseados, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos objetivos deseados se refieren a las metas que el regulador del sistema debe alcanzar. Y dicho en palabras más llanas, es que la autoridad tenga definidos objetivos que en las intersecciones, por ejemplo, no pueden tardarte más de 10 segundos o que no puede haber filas de más de, no sé, de 10 metros, en fin. ¿Ustedes creen que tienen eso? No, No, ¿verdad? no se cumple con los objetivos. Ujú. Entonces, si la autoridad no tiene claro que hay que revisar cómo funcionan los semáforos y en general la vialidad, pues ¿cómo le va a decir al policía, revísate que esto esté bien? ¿Sí? Entonces, en nuestra miseria, lo único que tenemos son un controlador de tiempos fijos, unos semáforos que a veces funcionan, y por eso luego ustedes ven que algunos semáforos
no están funcionando, o sea, se quedan en un mismo color o de plano están apagados, es por el controlador que no funciona. Y los conductores que buenamente deciden respetar esas reglas, ¿no? Bueno, sí hay algunas intersecciones donde hay fotocámara o fotomultas. Entonces, si te pasas el semáforo, te toman la foto y te ponen multas. Eso en algunas, ¿eh? No digo que en todas. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Todo este sistema se reduce a 3 cajitas y todo lo demás estamos huérfanos. Sí, ese es nuestro subdesarrollo. Ni siquiera tenemos las 4 patas de la mesa, tenemos 3. Y ya no digo que tengamos algo interesante sobre la mesa, que serían los objetivos y el desempeño, pues tampoco los hay. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien le pregunte, oye, ¿está funcionando bien nuestro sistema? Pues a ustedes le pueden decir lo que les acabo de mencionar, ¿no? Pues es una miseria lo que tenemos. Pero como la gente no sabe que esto existe, pues se conforma con lo que hay y dirá que esto es lo máximo, ¿no? Entonces, por eso ustedes ya son peligrosos porque tienen información que otros no tienen. Bueno, deberían, ¿no? Y entonces ya les puedes mostrar a los demás, pues, cuál es su situación. ¿De acuerdo? Entonces tú no puedes mejorar si ni siquiera sabes en dónde estás parado. ¿Sí? Ahora, el sistema centralizado, pues es todavía es el otro lado, ¿no? El lado opuesto. Entonces, un sistema centralizado, pues es muy similar a este esquema. Quiere decir que tiene detectores, tiene controladores, tiene pues los paneles estos de colores y tiene usuarios que responden, ¿no? Pero además hay una estrategia, habría un nivel arriba del sistema de control de tráfico arriba que diría una estrategia de explotación o una coordinación del sistema de semáforos. Esa otra caja que no se ve aquí es lo que tendría un sistema avanzado. ¿De acuerdo? También tiene objetivos por cumplir y también se mide el desempeño. Nada más que el desempeño se evalúa de manera automática. Mientras que en un sistema actuado no necesariamente es así y tendrías que hacerlo como pues, manualmente o no, quizás no tan manualmente, pero podría sistematizar una parte. En cambio, en un sistema centralizado todo está sistematizado. Entonces tú puedes definir estrategias si en caso de que haya algún problema de algún accidente, algún bloqueo, alguna manifestación, tú puedes cerrar ciertas calles y activar otras para darle fluidez a la circulación, sin tener que mandar a los policías. Desde tu centro de control haces todos esos ajustes, cambias todo. No una persona pues se pone a cambiar, sino hay algoritmos, ¿no? Y entonces te sacan las alternativas y te dicen, este semáforo lo cierras, este lo abres, este lo dejas parpadeando, este le cambias las fases, entonces armas toda una estrategia y haces que la ciudad funcione sin unos arcos en donde hay los problemas. Ahora, si resulta que hay una catástrofe, ¿no? Que el volcán entró en erupción, que no sé, hay una tormenta o se inundaron no sé cuántos, en fin, hay que evacuar cierto sector de la ciudad, pues también diseñas, cambias, incluso podrías hacer un plan para cambiar el sentido de las calles, ahí es un poco más complicado, pero por lo menos en los temas de los semáforos, pues abres ciertas calles y las dejas fijas, ¿no? Para que sean las rutas de evacuación, las dejas en verde, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se podrían hacer con un sistema centralizado, que bueno, pues con estas cosas que tenemos, pues no, nunca se podrá hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos expuestos a a lo que vaya a ocurrir y a lo que buenamente podamos decidir, ¿no? Al final,
estamos solos, ¿no? Cada quien rásquese como pueda. No, el gobierno no existe. No para estas cosas, para otras sí existe. Normalmente para cosas negativas, pero para darle seguridad a los ciudadanos y para atender sus necesidades, para eso no existe el gobierno. Entonces, si hay un problema, búscate la vida y resuélvelo. Me refiero a este tipo, ¿no? No me refiero a que nos tenga que mantener y dar una beca de estas que están regalando, sino que ponga las condiciones para que cada quien en la medida de sus capacidades y habilidades pues se pueda desarrollar, ¿no? Bueno, pues eso es el esquema de un sistema de regulación del tránsito, ¿no? Entonces, bueno, mañana leemos ese párrafo que no es otra cosa que lo que les acabo de decir, bueno, estará dicho en otras palabras, y veamos lo que son este esquema, pero traducido a cuestiones más funcionales. Es decir, bueno, pues está muy bonita la idea, pero eso cómo lo concretamos, y es ahí donde entran los ingenieros. Así que una cosa que tenemos que aprender a utilizar es los diagramas espacio-tiempo. Y eso viene de la secundaria también, porque en la secundaria llevamos física. O bueno, no sé en qué plan habrán estudiado ustedes, pero yo cuando estudié llevaba física y ahí nos explicaron el movimiento rectilíneo uniforme. Y aún creo que, no sé si en mecánica se los vuelvan a dar en la universidad. Pero eso es un tema de secundaria. ¿De acuerdo? Entonces pónganse a repasar los diagramas espacio-tiempo, porque mañana vamos a ver esos temas. Y si no entendemos un diagrama espacio-tiempo, pues bueno, vamos a empezar aquí a sufrir. ¿De acuerdo? Y un diagrama espacio-tiempo no es otra cosa que lo que ustedes ya conocen, es un plano cartesiano que tiene en el eje X la distancia y en el eje Y el tiempo. Lo puedes poner al revés, en el eje Y pones el tiempo y en el eje X la distancia. Al revés, en el eje X el tiempo y en el eje Y la distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ojo porque eso cambia. El concepto no cambia, pero lo que cambia son los diagramas. Entonces, si no pusiste atención a lo que te acabo de decir, ahí van a empezar los problemas. Ustedes deben ser capaces de entender un diagrama espacio-tiempo, esté de cabeza, esté de volteado, esté de frente o como sea. Porque solamente son dos variables, espacio y tiempo. Pónganlo en el eje que quieran. ¿De acuerdo? Y así va a ser su diagrama. ¿Sale? Sí, ingeniero. Entonces, repasen el concepto de trayectoria, espacio-tiempo y mañana se nos va a facilitar el entendimiento de estos diagramas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya creo que ya ahora ya se quedó el 30%, ¿no? Son 4. De 20 creo que es menos del 30%. Pues vamos bien, ¿no? A estas alturas ya nos quedamos con los que deben de hacer, así que es constancia lo que resta. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas Ahí noches.